Hola compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Roa y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la comparación entre pedagogía y la educación. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta qué es la pedagogía. Es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación infantil. Entonces, primero que nada, la pedagogía es una ciencia y la ciencia es una acción. En segundo lugar, la pedagogía estudia la educación y la educación es objeto de estudio de la pedagogía. Entonces, básicamente, la pedagogía es el estudio de la educación, teniendo en cuenta diferentes cuestiones como la edad, el tipo de educación, el contexto, etcétera. Mientras que la educación es todo ese proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, adquieren experiencias a través de distintos contextos o situaciones. Entonces tenemos la primera diferencia entre pedagogía y educación, que es que la pedagogía conduce el proceso educativo y la pedagogía es esa guía a través de la cual la persona abarca primero que nada desde el principio hasta el final, es decir, todo ese proceso y camino que se recorre a través del proceso formativo, mientras que la educación depende de la necesidad humana del hombre. Es decir, para cierto empleo se requiere cierto perfil, entonces la necesidad de esa persona es cubrir esa necesidad a través de qué, de la educación, a través de su formación académica o formación con base a su experiencia que ya ha tenido esa persona. La existencia de la pedagogía depende de la educación. Si no existiera la educación, no existiera la pedagogía básicamente. Otra cosa, una rama de la pedagogía es la didáctica. La didáctica estudia todos sus procesos educativos mediante los cuales se transmite la información y los conocimientos y a su vez también los aprendizajes que los alumnos tienen. Entonces la pedagogía se encarga de la didáctica que trata acerca de la forma sobre cómo transmitir los conocimientos. Es esa parte práctica de ese proceso mediante se está adquiriendo conocimientos y experiencias. La pedagogía estudia la educación en diferentes ámbitos y contextos. Es decir, existe la educación formal que hace referencia a todo ese tipo de educación que se adquiere mediante asistimos a la escuela, por ejemplo. La educación no formal, que es esa que se adquiere, pero no en una aula de clases como tal, sino que se lleva cierta jerarquía y cierta planeación, más sin embargo no es tan larga como un ciclo escolar. Otra cosa, la pedagogía es 100% teoría y la educación es práctica. Entonces la pedagogía es la que hace toda esa planeación y todas las estrategias, toda la jerarquía que va a tener. Y la educación como tal es todo ese proceso que se está viviendo en el momento. Es el proceso mediante el cual se está aplicando la pedagogía y la educación. La pedagogía trabaja siempre con la educación, ese es el objeto de estudio, pero cada una cumple una actividad diferente. No es lo mismo pedagogía que educación, pero ambas tienen por objeto el pleno estudio y solución de los problemas educativos. Hola compañera, buenas tardes. Mi nombre es Natalie Puerta y hoy les vengo a hablar de las diferencias entre pedagogía y educación. La pedagogía es una ciencia y la educación es una acción. La pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, que tienen como fin la práctica educativa o método de enseñanza de un terreno determinado. Busca tener impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. La educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia a la que pertenecen. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Henao y les voy a hablar sobre 5 diferencias y similitudes que tiene la pedagogía y la didáctica. La pedagogía se encarga del proceso de la enseñanza en formación de la persona, en que aprenda a ser, a hacer, a conocerse a sí mismo y a convivir con los demás. La didáctica es el estudio de formas efectivas
en las que los profesores pueden transmitir a los alumnos los conocimientos, como formular herramientas, técnicas y métodos para mejorar la enseñanza. La segunda es que la pedagogía estudia todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores del conocimiento en el ser humano. Y la didáctica tiene como objetivo de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje, como poner en práctica esos procesos y elementos para que los alumnos puedan potenciar esos valores y establecer vínculos afectivos cada vez más sólidos entre sus compañeros. Como tercero, la pedagogía es la manera de aprender a enseñar y la didáctica estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los métodos prácticos. Como cuarto, la pedagogía va más allá de enseñar, pero se manifiesta cuando se reflexiona sobre la educación. La didáctica es como el conjunto de métodos y técnicas estratégicas que se emplean para la educación. Ya para finalizar, la quinta, la pedagogía se manifiesta a través de programas o proyectos educativos y la didáctica se manifiesta en un currículum o un plan de estudios, por así decirlo. Hola, mi nombre es Darlene Tatiana Ríos Caro. La pedagogía estudia la educación. Esa ayuda a planear, ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza y se rige por 4 pilares que son aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer, aprender a conocer. Y la didáctica, esa estudia, analiza, describe y explica los procesos de la enseñanza. Esta emplea teorías, también interviene en el proceso educativo, propone modelos, métodos y técnicas para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los pilares de la didáctica o la educación ya son diferentes, que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.